Buenas noches, bienvenidos a W Prime Time. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Milena, espero se encuentren muy bien y sin más que agregar a lo que vine. Esta es la historia de una niña de casi 3 años de edad quien fue tirada en un bosque muy cerca de su propia casa. Una historia que acaparó los medios por casi 3 años y un veredicto que aturdió a millones. Este es el caso de Caylee Anthony. Lo triste del caso es que en realidad no se habla de cómo y por qué Caylee falleció, sino de cómo este caso se enfocó aún más en la madre, Casey Anthony, de 22 años, de la manera que ella respondió con una conducta de indiferencia desde el momento de que supuestamente la niña fue raptada. 2 psicólogos la evaluaron estando en prisión y ninguno descubrió ningún tipo de anomalía en ella. En otras palabras, que no le encontraron ningún tipo de trastorno mental el cual atribuyera su comportamiento, del cual les hablaré. Casey nació el 16 de marzo de 1986 en Warren, Ohio. Ella, la hija de George y Cindy Anthony. Su hermano Lee, de 4 años mayor que ella. Casey, descrita como una niña alegre, muy energética, básicamente muy feliz. Un tiempo después se mudan a Orlando, Florida. No especifican exactamente cuándo, pero sí se mudan a Orlando, Florida. Su papá trabajó como policía y su mamá como enfermera. Casey desarrolló un comportamiento de mentiras tras mentiras y muchas bastante obvias. Ya en high school, la secundaria, eso se vuelve mucho peor, pues mentía, pero a la vez le escondía a sus padres demasiadas cosas, y a veces muy grandes o muy pequeñas. Casey tenía un novio y si él rompía con algún novio, inmediatamente tendría que estar con otro, pues no podría estar sola. Cuando Casey estaba supuestamente a punto de graduarse, los padres le querían hacer una fiesta, obviamente muy felices porque su hija se iba a graduar y supuestamente con honores. Deciden invitar a muchas personas y lo poco que sabían era que no iba a ser así, pues Casey no había asistido a la escuela por casi medio año, pues andando con novio o de paseo, pero eso lo desconocían los padres en total. Entonces Casey no fue capaz de decirle a sus padres, hey, no habrá ningún tipo de graduación, no me graduaré. Ella dijo que siguieran con los planes como cualquier otra cosa hasta que llegó el momento donde los padres dijeron, oye, hemos preguntado, siempre hay una excusa de cuándo va a ser tu graduación. Ellos le hacían preguntas, dónde, cuándo y veían y miraban que nunca respondía de cuándo sería la graduación. Así que finalmente decidieron, ok, vamos a llamar a la escuela y mirar qué es lo que pasa. Ellos le informarían que Casey no se graduaría y que iba súper mal en las clases y obviamente era muy tarde ya para poder ayudarles a que pasara a la escuela. Y se quedaron en completo shock, pues no tenían ni la remota idea de lo mal que su hija iba en clases. Pero en vez de reprender a Casey como hubiese sido lo normal que un padre lo haría, decidieron llevar a cabo la fiesta de honores que se le había realizado a su hija. O sea que como padres quizás les ocasionó un momento de tristeza, vergüenza, desilusión, cancelar algo así y siguieron con todo, aún Casey con ningún tipo de consecuencia por lo que había hecho. Y encima de todo, el tema de la escuela no se habló más, la fiesta se llevó a cabo. Casey los convence de que la culpa fue de ellos y no de ella el no pasar la escuela. Luego consigue un trabajo en Universal Studios, el cual según ella disfrutaba demasiado, pues le contaba a sus padres cómo le iba y de lo bien que le iba en el trabajo. Cuando Casey tenía la edad de 19 años, los padres notaron que su vientre era un poco pronunciado y ella, pues siendo una muchacha bastante delgada, jamás imaginaron que era embarazo. En ese tiempo el padre del niño ya dijo que él había muerto, pero también tenía un novio que se llamaba Jesse Grant. Casey quería dar a su hija en adopción, pues el estilo de vida de Casey era muy rumbero, todo una party girl, pero sus padres rotundamente le dijeron, no, te vamos a apoyar, el embarazo va a seguir en curso y te vamos a ayudar. No le dijeron por alguna razón a su hermano Lee la razón que ella estaba en esa situación y no le dijeron, mira, Casey va a tener una niña, nace el 9 de agosto, la niña de hecho en el 2005 y la llaman Caylee Anthony. Él se enojó mucho con ellos. Luego la prueba de ADN
con la posibilidad que Jesse Grant quería ser el padre del niño, obviamente sale como tipo Jerry Springer o como podamos decirle la señorita Laura. No eres el padre. Y después le dice a su mamá que cree que fue de un novio que se murió en un accidente. Pero aún con los resultados en mano, Jesse Grant estaba dispuesto a mantenerse en la vida tanto de Kaylee como su hija Kaylee. Luego, en diciembre de ese mismo año, le propone matrimonio a Casey. Según Casey, había comentado a su mamá que tenía una niñera que se llamaba Zenaida González, la cual le llamaba Sani, que ella cuidaba de la niña y que un amigo de ella, Jeffrey Loewy, le había presentado a su exnovia y que él pagaba el cuidado de su hijo igual el cuidado de la niña de ella. Wow, pero alguien que te pague por el cuidado de tu hijo, eso no lo ves por todos lados, pero esa era la suerte de Casey y era bastante inmensa. Pongámosle que era así. Mayo 2006, Jesse Grant rompe compromiso con Casey, pues su comportamiento no era del agrado. En una ocasión, Casey le dijo a Jesse que él quería más a la niña que a ella. No sé con qué razón dijo eso, pero bueno, mucho tiempo después conoce a un amigo, novio, un DJ, en todas las andanzas que andaba, aquí y allá. Según dicen que ella era bastante protectora con la niña, no dejaba que nadie fumara ni enfrente de ella. Los padres le ayudaban con la niña para que nada le faltara ni a ella ni a la niña. En junio 15 del 2008, según Cindy, tuvo una fuerte discusión con su hija, los dos padres con su hija, y al día siguiente ella dijo que ella se iría a Jacksonville por cuestión de trabajo y se llevaría a la niña. Pero Kaylee se va de la casa de los padres, llega a la casa del novio Tony y llega sin la niña. Cuando los padres preguntaban por la niña, Casey siempre tenía una excusa de que está afuera o es con la nanny. Siempre había una excusa del paradero de la niña, pero nunca decía que la niña estaba perdida o algo. Para julio 15 del 2008, George y Cindy reciben una carta dejándole saber que el carro había sido remolcado en Orlando, pues había sido abandonado. Este carro era el mismo que los padres le habían dado a ella para que ella pudiera movilizarse con su hija. Pero, ¿qué hacía el carro en Orlando cuando, según Casey, estaba en Jacksonville? Y como no pueden contactar a Casey, no logran contactar con ella, George decide ir al lote donde estaba el vehículo y a buscarlo. Una vez caminando al carro, George se puso a pensar, espero no encontrarla ninguna de las dos en ese maletero, espero no encontrar nada. Sabiendo que George era un ex policía, George sabe lo que es un olor a cadáver. Exactamente lo que emanó ese maletero una vez que lo abrieron. Ahí también había una bolsa de basura. Dentro del carro encontraron todavía la pañalera de la niña y una cartera de Casey. Pero no sabían nada de las dos aún, y eso ya la tensión para ellos fue demasiado. Finalmente la madre de Casey, Cindy Anthony, contacta a Casey y se da cuenta de que Casey está en la casa de su novio. Así que llega a la casa y cuando llega los encuentra consumiendo drogas. Es ahí donde Casey le confiesa a su madre que la niña está desaparecida y que según la nanny, Sani, la tenía raptada desde hace 31 días. Pero ¿qué pasó con Caylee Anthony? Un caso trágico y lleno de preguntas que no fue reportado hasta el 15 de julio de 2008 a las 8:08 de la noche por la abuela de la niña, con quien con tanta desesperación contacta el 911, al número de emergencias de Estados Unidos. La voz de la abuela era de desesperación y le dice que su nieta está desaparecida, raptada, y que según Casey, su hija, le había dicho que había estado buscándola ella misma hace un mes, y también que había encontrado ella el carro de su hija y que como adentro había un olor a cadáver. Luego el 911, el operador, le pide hablar con su hija, Casey, y claramente ella le dice a la madre que no tenía nada que hablar con ellos. Dime tú, nada que hablar con ellos. Luego finalmente toma el teléfono y la operadora le pregunta qué era lo que pasaba. Y le dice, ella está perdida, mi hija, por los últimos 31 días. Cuando la operadora le pregunta por qué hasta ahora usted está reportando, su respuesta fue que ella había estado buscándolo. La operadora le pregunta que si sabía quién tenía a la niña y le dijo que sí, que era una niñera llamada Zenaida Fernández González, la niñera. Según después le dijo que se dio cuenta que eso era estúpido de haberla estado buscando de esa manera, pero bueno, le dijo que la policía ya estaba en su casa. Por un momento
por un momento, pretendamos que la historia es cierta, pero 31 días de no reportar nada a la policía, no había esa voz de preocupación. Una gran diferencia con la llamada de la abuela en el momento de relatar lo que pasaba. Casey contestaba lo que se le preguntaba solo con la actitud como que te pregunto, te respondo, pero nada aquella situación donde ella misma podía voluntariamente decir algo. Casi 24 horas después de ser entrevistada como testigo, en junio 16 de 2008 a las 4:11, Casey es puesta en investigación. Según Casey, ella había llevado a la niña a la casa de Jeffrey y allí se encontraba Zenaida González, la cual, según ella, cuidaba de su hija, también el hijo de Jeffrey Hopkins, y que según la conocía de hace más de 4 años. También le dice que conoció a Jeffrey en Nickelodeon Universal, que también Jeffrey no trabajaba más ahí desde hace más o menos unos 10 meses. Ella dijo que él se había movido a un tiempo a North Carolina por un tiempo y que luego a Jacksonville desde hace unos meses. Durante el tiempo de la desaparición de su hija, existía algo que se llamaba MySpace, como ahora más o menos digamos Facebook. Y Casey no perdió el tiempo, pues andaba en fiestas, incluso participó en un concurso de cuerpos sexys, también obtuvo un tatuaje que decía Bella Vita. Luego los investigadores le piden a Casey que la llevara donde la niña había estado. Según ella, ella los llevó, le dijo de que ella había hablado con la niña, pero que ella trató de hablar con la mujer nuevamente, pero que el celular estaba desconectado. Ella los llevó a ellos al apartamento y el manager le dijo, este apartamento ha estado vacante por meses. Según ella, solo a Jeffrey Hopkins y Juliet sabían lo que pasaba. Y según Juliet, trabajaba en Universal como coordinadora de eventos. Según Casey, ella también es una coordinadora de eventos, pero luego supimos que Casey no trabajaba más ahí y que según no tenía número porque ella se había movido. Según ella no tenía ningún número de Juliet. Los investigadores cuestionaron por qué ella no había reportado la desaparición de su hija a las autoridades. Y según ella, porque tenían miedo que le sucediera algo. ¿Y qué más había sucedido? La niña ya estaba perdida, ya supuestamente raptada. Según Zenaida, era de la raza negra y puertorriqueña. Detengámonos un poco. Zenaida no existe. También detengámonos otra vez. Juliet no existe. Luego ellos le piden a Casey que los lleve al trabajo, donde ella, según trabajaba en Universal, lo cual pasó como 25 minutos caminando de un lado a otro y actuaba como que sabía dónde iba, cuando luego se voltea, se pone las manos en su bolsa trasera y les dice, yo no trabajo aquí. Los investigadores ya sabían esto y sabían que hace más de 2 años Casey no trabajaba ahí y que nunca trabajó como ninguna coordinadora de eventos, sino que ella vendía las fotos de cuando las personas se subían a una atracción y bajaban del Incredible Hulk. Inmediatamente la arrestaron y la llevaron a interrogarla. Ella sostenía que no sabía qué había pasado con la niña y en repetidas ocasiones decía que Sandy, la niñera, la había secuestrado. Todas estas mentiras eran sin titubear. No nos olvidemos cómo ella pudo estar fuera de clases casi medio año y sus padres no se dieron cuenta y pudo manipular la situación donde los padres no le dieron un seguimiento a eso. Era como que Casey estaba lista, preparada para responder de una forma elocuente y concisa. Los investigadores sabían de que había muchas mentiras y probablemente no podrían encontrar a lo mejor una respuesta. Los investigadores comprobaron que Casey nunca salió de Orlando. Todo un mes pasó en Orlando, según los récords del celular. La supuesta nanny no existía y tampoco Casey trabajaba para Universal desde hace más de 2 años. Y ella no trabajó en lo que ella decía, de que planeando eventos. Todo era una mentira. ¿Pero por qué mentir? Julio 16 del 2008, casi 24 horas después de reportar la desaparición de Kaylee, Casey Anthony es arrestada, acusada por negligencia infantil agravada, mentirle a un investigador. Luego fue llevada a la cárcel del condado donde pudo hacer una llamada a su casa. Tiene una discusión con su mamá y le pide el teléfono para llamar a su novio Tony. Ella niega las acusaciones, inmediatamente contrata a un abogado. Pasaron días antes de que ella pudiera obtener su primera visita y su abogado, Bias, declara que
Casey es inocente. Muestran tantas fotos de Casey, empezaron a ser publicadas, donde ella salía en muchas fotos, en algunas en fiestas, supuestamente en ese tiempo. Ella estaba buscando a su hija y estaba muy preocupada, pero lo que miraban en esa foto era lo contrario a lo que ella describía. Incluso participó en concursos donde los cuerpos sexys. Tenemos una madre cuyas acciones y actividades no van acorde con una madre que no sabe dónde está su hija, la cual consideró que fue secuestrada. Cientos de personas y policías se dieron a la tarea de buscar a la niña sin ninguna manera de conseguir alguna verdad por algún lado. Octubre de 2008, el carro fue llevado para obtener un examen forense. Uno de los más importantes hallazgos fue el nivel tan alto de cloroformo que se encontró dentro del auto, suficiente para hacer a alguien perder la conciencia. También se encontró un cabello de características de una descomposición. Aparentemente ocurre cuando se desprende de una persona ya muerta. Según el laboratorio del FBI, también una mancha en la cajuela del carro, por lo que parecía era una sangre y el tamaño era como que había estado un niño adentro. Nos imaginaríamos que este caso ya estaba resuelto, ya, culpable. Tu carro, la niña, sangre, cabello, pero no. Así que por medio de DNA, un proceso que se llama mitocondria, determinaron que el cabello sí pertenecía a Caylee Anthony, de solo 2 años. Y si eso era cierto, ese cabello se le cayó a la niña después de muerta, pero sin un cuerpo. La prosecución tenía un trabajo muy duro, pero con la evidencia, creyendo que era suficiente, eso para ellos no era mucho al presentar al jurado. Ya en la corte, con evidencia, es acusada de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado. La defensa recalcó que bandas oscuras en la raíz, más conocidas como bandas de descomposición, suceden cuando el cabello se desprende de un cadáver. O sea que para ese cabello fuese encontrado, ahí significaba que la niña había estado muerta. Esa era la única razón, la niña había estado muerta. Luego su abogado obtuvo que se consiguiera una fianza para ella. Y pues fue puesta en libertad como monitor y llevada a su casa. En agosto 21, ella había pasado más de un mes en la cárcel. La tensión, enojo se incrementaba. Fueron afuera de su casa a hacer protesta, ya que muchas personas que seguían el caso exigían que Casey era culpable y que escondía mucha información y debería regresar a la cárcel. Yo no sé ustedes, pero este caso a mí en lo personal me marcó mucho, me enojó demasiado mirar todo cómo se desarrolló, ya que él no haber aportado información del rapto supuestamente de su hija no era algo racional. Diciembre 11 del 2008, un medidor de agua, el señor Ray Kronk, a menos de 1 milla de la casa de los padres, de Casey, camina en una parte boscosa en un descanso que tomó. Cuando miró algo que se parecía a un cráneo, inmediatamente él notificó al supervisor, quien inmediatamente contacta al 911. Luego fue revelado que él mismo había contactado a la policía en 2 ocasiones y nadie llegó a investigar. La misma persona hizo eso 2 veces. El cráneo era lo que parecía ser un niño pequeño. El lugar donde fue encontrado los restos inmediatamente se llenó de investigadores, prensas y personas que habían estado siguiendo este caso. Se encontraron huesos pequeños y bolsas de basuras, el cráneo, una sábana de bebé de Winnie the Pooh. El equipo de investigación, aparte del forense, incluyó 2 forenses antropólogos expertos en encontrar los huesos más pequeños, especialistas en ese terreno, especialmente en los restos de niños. Con la ayuda del personal del especialista, encontraron los restos que se suponía que era un niño. Una investigación tan intensa y precisa, encontraron huesos debajo de desperdicios, esparcidos, mordidos, por lo que se miraba que habían sido animales que habían llegado a morder. Un trabajo completamente increíble. Tomó 7 días para recibir una respuesta del laboratorio del FBI para saber que sí se trataba de los restos de la niña Casey Anthony. Pero lo que más impactó es ver cómo una cinta fue colocada, duct tape, en la boca, en la parte de aquí, de los dientes, pegada y algo en la parte del pelo. Pero ni el forense ni su equipo no determinaron si esa cinta adhesiva fue puesta ahí para sofocar el cuerpo, pero de alguna manera fue puesta ahí. Y según su investigación no hubo ningún trauma en la cabeza. No abrieron la cabeza, por lo que notaron que ese cuerpo había estado de ahí hace muchos meses, así que no
miraron que eso era necesario. No tenía ningún tipo de sentido. Luego los resultados llegan y confirman que sí pertenecían a Caylee Anthony, de 2 años. Pero esa cinta adhesiva fue algo que en realidad sí fue puesta por algo muy notorio. Fue mirar que vieron raíces creciendo en los huesos. Y cuando eso sucede, significa que ahí no había ningún tipo de carne ni sangre. En otras palabras, el cuerpo estaba ahí hace mucho tiempo, completamente descompuesto. Más o menos el tiempo que ella dice que Caylee fue raptada. No encontraron nada por la causa de muerte de la niña, pero eso no significa que nada pasó. Luego trataron de ver si un toxicólogo podía ver de alguna manera ver qué es lo que había pasado por los huesos, pero ningún tipo de sangre o carne, así que era algo muy difícil de lograr y tuvieron que hacer un tipo de examen convencional en ese momento. No pudieron encontrar nada. Cloroformo fue encontrado en una concentración bastante alta en el carro de Casey y esto fue usado en contra pues de ella. La muerte de Caylee antes fue declarada un homicidio. La computadora de la casa fue confiscada. A ella le encontraron búsqueda de cloroformo, quebrar cuello. En enero 23 del 2009, el abuelo de la niña fue llevado por las autoridades, ya que se había tratado de quitar la vida bajo la influencia de alcohol y medicina en un hotel en Daytona. Había revuelto todo ese tipo de cosas en Daytona Beach, Florida, junto con una carta donde describía su tristeza. Pero él no muere. En abril del 2009, la prosecución intentó buscar la pena de muerte, por lo que se decía tener suficientes circunstancias agravantes. Luego los abogados, por los dos lados, la prosecución, la defensa, preparan sus evidencias y el caso sigue su curso. Más tarde en corte, la madre de Casey Anthony dice que ella buscaba clorofil para algo que ella necesitaba y que la barra de búsqueda, search, sugirió esa palabra y por eso que sale eso y después mira la parte donde miró algo que decía quiebra cuello, pero era porque había un comercial de alguien que estaba usando una patineta y según ella eso fue por eso es que eso estaba en la computadora, pero no coincidía con el tiempo que ella estaba en la casa. Esta búsqueda fue 3 meses antes de la desaparición de la niña. En abril del 2009 la prosecución intenta buscar la pena de muerte, por lo que ellos deciden tener suficientes circunstancias agravantes. Luego los abogados por los dos lados, la prosecución y la defensa, preparan lo que sería un caso tan sorpresivo. Una vez el juicio comienza en julio del 2011, recordemos el carro que manejó, fue inspeccionado, cloroformo fue encontrado, una concentración mayor, restos del cadáver, el cabello que fue encontrado, el olor, las mentiras. Creían que sería suficiente para obtener una condena, aparte de la cinta adhesiva en la boca. Lo más insólito, no reportar a su hija supuestamente raptada 31 días atrás y no decir nada. Más todas las historias de la niñera que no concordaban, no era cierto. Ya sabíamos que no pasó, la niñera no existía, nada de eso existió. Y Jeffrey nunca tuvo un hijo tampoco. En mayo de 2011, una de las más grandes masas se aglomeraron queriendo ver el juicio en la corte en Orange County, tanto como simpatizantes o como gente esperando un veredicto de culpa. Una vez la defensa tuvo su oportunidad de exponer su caso, su versión era muy diferente. Según el abogado de Casey, la niña murió ahogada y su muerte fue cubierta. La niña murió julio 16 de 2008 en la piscina de la familia Anthony, y que según George, el padre de Casey, la encontró muerta, ya que Casey no la había estado cuidando, y que él mismo la llevó y se deshizo del cuerpo, y que todo fue una gran tragedia. El forense no tuvo la oportunidad de decir al jurado de que cloroformo desaparece en pocos días después del cuerpo, aunque una persona que ha sido afectada y puesta a dormir básicamente por eso, se desaparece. Encontrar algo así después de muchos meses, eso era imposible. Luego el forense de la defensa criticó el por qué el forense no abrió el cráneo, por el cual quiso dar a entender que no se hizo un buen trabajo con los restos de la niña. Lo cual el médico forense no tuvo la oportunidad de responder. El forense de la defensa sí abrió el cráneo y lo que pasó fue que el cráneo se desintegró. Entonces, se quebró. No tenía sentido darle algún tipo de estudio. Ellos sabían que eso iba a pasar. No había nada en ese cráneo que podían ver. También la defensa alegó que como no tenían una causa de muerte, no era lo que ellos podían llevarla a ella a ser convicta. Luego se formó
un circo completamente. Casey luego dijo que a la edad de 8 años su papá comenzó a abusar de ella y que aprendió a mentir. Luego el padre de Casey declaró que él no había abusado de su hija y que jamás Casey había ido a ver a un ginecólogo. Hasta los 7 meses de embarazo. George seguramente estaba devastado. No solamente había perdido a su nieta, quien amaba tanto, sino también a su hija por causa de sus declaraciones. Prácticamente la familia estaba en una completa desesperación en mirar todo lo que sucedía. Una de las teorías fue que Kaylee era hija de George y que él quería esconder su situación. Según George dijo que él pensaba que Casey le dio Xanax y de esa manera ella sigue con su vida descontrolada. Xanax es una medicina que se usa para dormir. Un completo circo, el cual hablaban más de cosas de como que la familia no era lo que se pensaba ser, que entre ellos existían muchos secretos, cosas totalmente irrelevantes a lo que en realidad llegamos a discutir la vida de la niña. Ahora estamos hablando de otra cosa. Y que según Casey actuó de esa manera porque fue a causa de su padre. Julio 5 del 2011, después de 10 horas de juicio, Casey Anthony fue encontrada no culpable de la muerte de su hija. Y créame que la gente se enojó mucho al ver este veredicto, al ver que los cargos que tuvo fueron unos cargos pequeños por haber mentido a la policía enviando información falsa. El juez Perry la sentencia a 1 año en la cárcel del condado y una multa de $1,000. Ya en ese momento había servido ella en la cárcel 3 años, así que le dio crédito por buen comportamiento. Luego, en 2011, julio 17, puesta en libertad, Zenaida, la mujer que inventó Casey, resultó que existía, pero no era Zenaida, no era ella, era otra, y ella trata de demandar a Casey por difamación. Pero un juez desechó el caso. 2017, en una entrevista, luego pidió que no fuese expuesta, pero porque tenía un caso de bancarrota en ese momento pendiente, pero fue muy tarde, ya la habían sacado a los medios. Según ella, duerme tranquila, duerme bien en las noches y que le importa un carajo lo que la gente piense de ella y que nunca le va a importar. Y aún con una foto en manos de la niña, imagínense, una foto todavía. Y este es el caso, amigos, de Caylee Anthony. Un caso que no fue en realidad resuelto. Yo no le veo cara de resuelto a esto. Más bien es algo muy amargo. Descansa en paz, Angelito. ¿Qué opinan, amigos, de esta historia? Déjenme sus comentarios. Les invito a que se suscriban a mi canal y compartan con todos sus amigos. Este día de hoy les agradezco por haberme prestado de su atención. Hasta la próxima. Chao, chao.